Muy atentos en las últimas horas y seguimos analizando lo que ha ocurrido con esa transposición de una directiva de la Unión Europea que va a permitir, gracias a una enmienda del Gobierno de España promovida por Sumar, la excarcelación de etarras con importantes y sanguinarios delitos y crímenes a sus espaldas. Nadie mejor para hablar de este asunto que la presidenta de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que, si ella no me corrige, fue la que dio la voz de alarma sobre lo que estaba ocurriendo y sobre lo que se podía aprobar en el Congreso de los Diputados. La presidenta de la AVT es Maite Araluce Letamendia. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Bueno, sigues en el encuentro internacional en Vitoria, un encuentro auspiciado por la ONU de víctimas del terrorismo, en el que ayer te encontraste con el ministro Marlaska y, bueno, ha salido y ha repercutido mucho en prensa que hubo ahí un desencuentro importante hasta el punto de negar el saludo y de decirle lo que en ese momento salía de tus entrañas: eres un mentiroso, no tenéis vergüenza. Sí, bueno, realmente no le dije eres un mentiroso, le dije ya está bien de mentirnos a la cara. Sí, no tenéis vergüenza, efectivamente. Es que están mintiéndonos a la cara continuamente y esto, cuando levantamos nosotros dijimos que esto podía pasar hace 2 años, hicimos una rueda de prensa para que todo el mundo se enterara y los partidos estuvieran pendientes de que esto no se lo colaran, porque era una cosa que iba en la hoja de ruta de Bildu, y viendo que Bildu al final manda en lo que se hace aquí en este gobierno, pues pensábamos que esto, que era una reivindicación histórica, pues que tarde o temprano iba a salir. Hicimos esa rueda de prensa hace 2 años y con el ruido mediático el Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Víctimas, nos mandó a todos los presidentes, bueno, a todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, un correo en el que nos decían que esto no iba a pasar. Y declaraciones del ministro, que le preguntaron en prensa también, dijo que no, que esto no iba a pasar. Una vez más nos vuelven a mentir. Aquí hay dos planos en este asunto. Vosotros disteis la voz de alarma sobre lo que podía ocurrir, pero hay dos planos. Por un lado, esa bajeza moral del gobierno, por otro lado, el error injustificable del PP y de Vox. Si ponemos las dos cosas en una balanza, ¿qué es más grave? ¿Por qué estáis más enfadados? ¿Por una cosa o por la otra? ¿Por el error de los grupos de la oposición o por la trampa del gobierno al introducir esto en la enmienda? Bueno, lo de la trampa del gobierno sabíamos que lo iban a meter, y desde luego este gobierno es experto en meter las cosas de tapadillo y en intentar colarla, que en este caso, bueno, pues ha dado resultado, pero tampoco entendemos mucho cómo en los partidos de la oposición ninguno se ha dado cuenta de lo que estaban aprobando. Entonces, bueno, pues realmente nos parece injustificable las dos cosas. Es verdad que nos han pedido perdón los partidos de la oposición, pero bueno, el perdón al final, bueno, pues no sirve para nada, porque esto sale adelante. Si te parece, Maite, lo que decía ayer en la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría sobre este asunto que afecta a los terroristas de ETA. Me realizaba, y sobre todo después de haber escuchado las distintas declaraciones que han realizado los portavoces del Partido Popular. Lo primero que les querría decir es, sobre todo para todos los ciudadanos que nos están escuchando, ETA acabó hace 13 años. ETA desapareció hace 13 años. Lo que fue una victoria de toda la sociedad española y de la democracia en nuestro país. Y por eso, en nombre del Gobierno, pero si me permite también en nombre de todos los españoles y de todas las españolas, les exijo al Partido Popular que dejen de usar de esa manera tan partidista y, desde luego, esa manera tan obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español. Lo que es absolutamente indignante, absolutamente indignante. Por eso le pido al Partido Popular, le exijo al Partido Popular que lo dejen ya, porque lo que es verdaderamente indignante. Bueno, este argumento no es la primera vez que lo escuchamos. Lo de ETA ha pasado a la historia, dejaron de matar hace 13 años. ¿Qué piensa la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo cuando todavía hay crímenes sin esclarecer, cuando hay gente que tiene el dolor todavía en carne viva? Porque eso, a pesar de lo que dice el gobierno, son cosas recientes.
que pueden tener 20, que pueden tener 15 o 30 años, desde luego mucho más reciente que la guerra civil. ¿Qué piensa la presidenta de la AVT cuando escucha este tipo de argumentos? Hombre, lo que me parece indignante son las palabras de la portavoz, ¿no? Ella se indigna mucho y habla de todos los españoles, pues aquí no entiendo, pero lo que me parece indignante son bueno, sus palabras, ¿no? ETA desapareció, bueno, no, ETA dejó de matar gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero ETA sigue presente en los homenajes a los terroristas, sigue presente en las fiestas de los pueblos del País Vasco y Navarra, en esas fotografías que les hacen, en los reconocimientos que les hacen. ETA sigue presente y desde luego quienes estamos presentes somos las víctimas del terrorismo. ¿Qué pasa? Que con decir ETA ya no mata o ETA ya no existe, las víctimas del terrorismo dejamos de existir. Es que es incomprensible. Entonces, ¿qué quieren? Que se deje de hablar del terrorismo y ya a las víctimas del terrorismo llevarnos otra vez al más triste de los... bueno, pues que nadie hable de nosotros y que seamos otra vez invisibles. Eso es lo que pretende este gobierno, que las víctimas del terrorismo seamos invisibles otra vez, pero aquí nos tienen enfrente. El gobierno pretende que las víctimas del terrorismo sean invisibles. De los casos que se pueden ver beneficiados por esta medida del gobierno, ¿cuáles son, por resumir, los más sangrantes, los que más han llamado la atención a la AVT? No, bueno, sangrantes son todos y tenemos que analizar todavía. Desde luego el de Chapote es uno de los sangrantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que muchos de los terroristas de ETA que se van a ver beneficiados son asesinos múltiples, ¿no? Porque han matado a varias víctimas, pero no solo han matado, es que han herido y tienen secuelas de por vida a muchas personas. Entonces, ninguno es más que otro, son todos son terribles. O sea, que al final veamos que por una cosa o por otra, o porque les confieren las competencias penitenciarias al gobierno vasco y les van dando terceros grados y libertades condicionales, como quien regala cualquier cosa, bueno, pues al final lo que estamos viendo es que todos estos terroristas van a salir a la calle sin cumplir íntegramente la condena, sin cumplir y sobre todo, lo más indignante, sin arrepentirse, sin pedir perdón y sin colaborar con la justicia. Maite, el gobierno tiene una interlocución amable y frecuente con ustedes, la AVT, porque es verdad que el serial de pactos con Bildu ya es largo, esto ha sido lo último, pero hay otros pactos que el gobierno de Pedro Sánchez, rebasando límites que no había hecho ningún otro gobierno, ha sellado con el partido Bildu, pero la interlocución, el diálogo, ¿hay un diálogo entre el gobierno y la AVT? Bueno, ayer la ministra también portavoz, entre otras lindezas, decía que el ministro Marlaska tenía una interlocución directa y fluida con las asociaciones de víctimas del terrorismo. Es totalmente falso. Es verdad que al principio, cuando salió como ministro, sí que tuvimos bastantes reuniones, pero luego empezó a mentirnos y las reuniones se acabaron. Y en cuanto al presidente del gobierno, no nos ha querido recibir ni una sola vez, porque le hemos pedido reunión varias veces, no nos ha querido recibir nunca. Ustedes, desde la AVT, no han tenido ninguna reunión con Pedro Sánchez a lo largo de los años que ya lleva en la Moncloa. No, no ha querido recibirnos, nunca. Esto también Por es eso bastante... yo digo que a los hechos me remito. Cuando me dicen y tal, le digo, bueno, es que son hechos. Son hechos y son hechos las políticas que se están haciendo para favorecer a los presos de ETA y, sin embargo, hay una reforma pendiente de la Ley 29/2011 de víctimas del terrorismo que está metida en un cajón. Y es así, o sea, es objetivo. Esto también es bastante sangrante, pues Maite Araluce, gracias por estar con nosotros en Es Diario. Esperemos que de ese Congreso de Vitoria auspiciado por la ONU salga alguna conclusión positiva finalmente. Muchas gracias por estar con nosotros en Es Diario. Gracias. Hasta otra. Bien, esta ha sido la conversación con Maite Araluce, que ha puesto a las claras qué es lo que está ocurriendo ahora en el diálogo entre nada menos que la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno de España. No nos ha recibido nunca Pedro Sánchez, en todos los años que lleva en la Moncloa, no nos ha recibido, no ha querido recibirnos. Continuamos, Es Diario, es noticia.